Muy buenas tardes para todos, mucho gusto. Mi nombre es Ana María Rey, hago parte de la comunidad de familias Púrpura. El día de hoy tendremos una charla sobre terapia cetogénica, tipos de dietas, usos e implementación. Nos acompaña el doctor Santiago Fledler, neurólogo infantil especialista en epilepsia. También nos acompaña el doctor Pablo Jarrá, neurólogo infantil especialista en epilepsia y sueño. La doctora Cecilia Lahugo, médica nutricionista infantil especialista en terapia cetogénica. Y la licenciada Julieta Cersocino, nutricionista infantil especialista en terapia cetogénica. Muchas gracias, doctores, bienvenidos. La idea es iniciar con la charla de ustedes y al final vamos a dejar un espacio para realizar las preguntas. Muchas gracias, bienvenidos. Gracias. Muchas gracias. Gracias. Bueno, voy a empezar compartiendo la pantalla y bienvenidos a todos. Les empezamos a contar un poco de qué se trata la charla de hoy. Bueno, bienvenidos a todas las familias, un gran saludo a Colombia. Y bueno, la idea de hoy es, nos dedicamos un poco a epilepsia refractaria. Nosotros somos los 4 los integrantes del equipo de dieta cetogénica y queríamos charlar un poco de los usos, las indicaciones y la implementación de la dieta cetogénica. Mi nombre es Santiago Fledler y después va a hablar la doctora Araujo, después la licenciada Cersocino y después el doctor Pablo Jarrá. Bueno, primero les queríamos decir algo que ya saben, que es la epilepsia refractaria, ¿sí? Que en la mayoría de los casos, por suerte, en el 70-80% de los casos, las epilepsias se controlan habitualmente con un solo fármaco. Por desgracia, un 20-30% no son toleradas y no cortan las crisis con 2 fármacos o más, y estas son las epilepsias refractarias. Y en ellas se repiten las crisis y a menudo puede haber una peoría en la calidad de vida, en la cognición, en la conducta, en la marcha, y ahí es donde a veces actuamos no solo con fármacos, sino con tratamientos no farmacológicos, como pueden ser la cirugía, como pueden ser el estímulo del nervio vago, o como puede ser la dieta cetogénica, que es lo que nos trata hoy. Acá les pongo un poco algunos síndromes epilépticos, ¿sí? Que se conocen en el cuadro de la izquierda. Ustedes van a ver que son los que más se benefician con dieta cetogénica y tienen diversos síndromes genéticos, como el síndrome de Angelman o la esclerosis tuberosa, o algunas encefalopatías epilépticas, como los espasmos epilépticos que habitualmente acompañan al síndrome de West, pero pueden acompañar a algunas encefalopatías más tempranas como el Ohtahara, el síndrome de Dravet, la epilepsia mioclónico-estática. Y del otro lado tienen algunas indicaciones que andan muy bien con dieta, quizás sin tan altos resultados, pero la verdad que hemos visto muy buenos resultados. Les subrayamos las malformaciones del desarrollo cortical, que son las displasias y otras malformaciones del desarrollo de la corteza, porque cada vez vemos mejores resultados. Entonces lo quisimos subrayar un poco para quizás en algún momento tratar de que se pase al otro grupo. Y después hay chicos con síndrome de Lennox-Gastaut o con punta de onda continua, que la verdad que a nosotros nos va muy bien y que también consideramos que tienen muy buen resultado. Así que bueno, hay un montón de entidades, cada vez más, no solo epilepsias refractarias, también enfermedades neurometabólicas, también hoy tumores del sistema nervioso central que tienen indicación de dieta cetogénica para mejorar mucho la calidad de vida. Esto es un poco lo que les contaba, hay algunas indicaciones tempranas de dieta cetogénica. Se recomienda que en las malformaciones de la corteza cerebral, que en el complejo esclerosis tuberosa, que en el síndrome de Dravet, que en algunas otras canalopatías, que en lo que se llama hoy espectro MECP2, que antes se llamaba síndrome de Rett, se trata de iniciar muy temprano la terapia cetogénica para tener mejores resultados. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Cecilia Lahugo, médica pediatra especialista en nutrición. Muchas gracias por la invitación. Y ahora vamos a abordar un poco cómo es la modalidad de implementación. Nosotros tenemos amplia experiencia en la modalidad ambulatoria de la terapia cetogénica. Hace muchos años se internaba a todos los pacientes para iniciar este tipo de tratamiento. Hace muchos años se los ayunaba hasta alcanzar que el paciente haga cetonas y ahí recién se iniciaba la alimentación y era un cambio bastante drástico y bastante estresante para el paciente y para la familia. Hoy se sabe que la terapia cetogénica en forma ambulatoria tiene el mismo resultado que la terapia cetogénica en la internación. Entonces, siempre que se pueda, por las características clínicas del paciente, como es ser mayor de 1 año
y con las características físicas y del momento. Obviamente un paciente que está en terapia intensiva tiene que iniciar internado, pero la terapia cetogénica es de elección iniciarla en forma ambulatoria. Es muy importante la consulta en la valoración predieta, la consulta clínica en la cual hacemos una valoración exhaustiva, un interrogatorio de el tipo de la forma de comer del paciente, con valoración completa, un laboratorio que muchas veces en los pacientes con epilepsia refractaria es el laboratorio quizás de inicio más completo que tienen, con dosaje de muchos micronutrientes y oligoelementos que pueden tener no solo un impacto en lo que es su epilepsia refractaria, sino también como por ejemplo dosar cobre, que puede tener alguna alteración en el hemograma, que nunca se le hayan encontrado la causa, o dosaje de selenio, que el déficit de selenio puede dar alguna alteración cardíaca como miocardiopatía dilatada, que es muy raro, pero existe, o también puede dar alguna afectación inmunológica o tiroidea en forma concomitante con esa deficiencia, así que es muy importante hacer toda esta valoración de laboratorio desde el punto de vista físico, el examen físico y ecografías abdominal y renal para ver que no haya ninguna patología preexistente, y sobre todo la renal es porque la dieta en forma concomitante con algunos fármacos antiepilépticos puede predisponer la formación de cálculos a nivel renal. Entonces es importante tener una valoración previa y hacer una prevención adecuada de lo mismo, ¿sí? Es mejorar el terreno, mejorar el terreno en el cual vamos a implementar una terapia cetogénica. Luego viene la etapa de inducción en la que implementamos la dieta. No importa ir rápido, importa ir de la forma en que el paciente lo tolere, en forma de a ver un poco cuáles pueden ser las complicaciones. Importa ir en forma que su intestino y digamos todo su organismo lo vaya tolerando, ¿sí? Es muy importante, se llama terapia porque la terapia cetogénica no es una dieta. Se habla de terapia porque ahora sabemos que tiene que estar el neurólogo de cabecera, el pediatra de cabecera, que muchas veces nos da mucha colaboración en lo que es el seguimiento del paciente. Y también estamos formando el seguimiento de todo lo que es esta terapia en forma siempre rutinaria. Estamos los neurólogos especialistas en epilepsias refractarias y especialistas en terapia cetogénica, idealmente una médica nutricionista y una licenciada nutricional especialista en terapias cetogénicas. Luego de esto hacemos el seguimiento del paciente, en el cual vamos a ir valorando obviamente el alcance de las cetonas. Este es un tratamiento en el cual nosotros cambiamos el combustible por el cual el organismo se alimenta, ¿sí? Nosotros generalmente utilizamos glucosa como fuente de energía en una dieta habitual. En la terapia cetogénica vamos a utilizar mayormente las grasas como fuente de energía y ahí van a aparecer las cetonas. Las cetonas no son las únicas, responsables de la acción de la terapia cetogénica, pero sí son importantes porque nos permiten el monitoreo del paciente, el monitoreo del cumplimiento, el monitoreo de la efectividad y el monitoreo en cuanto a ir decidiendo algunas estrategias para mejorar la efectividad en ese paciente en sí. Y entre los 3 y 6 meses hacemos una valoración que es muy importante en cuanto al control de crisis, también desde el punto de vista cognitivo, se puede hacer un electroencefalograma en ese momento, porque muchas veces nosotros encontramos que no hay solo control de crisis, sino que también hay mejoría desde el punto de vista cognitivo, que puede ser quizás
mejoría en la conexión con los padres, con los hermanos, con los terapeutas, mejor tiempo de atención en sus terapias, en su escolaridad. Y esto también tiene impacto en lo que es la calidad de vida del paciente. En cuanto a los mecanismos por los cuales actúa la terapia cetogénica, antes, como decía yo hace un rato, antes se creían que las cetonas eran las reinas de la terapia cetogénica, son las que llevaron el nombre de la dieta cetogénica, ahora terapia cetogénica. Se sabe que las cetonas tienen impacto en lo que es el control de crisis, en lo que es la terapia cetogénica en sí, pero también ahora se sabe que no es solo la cantidad de grasa que el paciente consume para alcanzar cetosis, sino también la calidad de grasa, el tipo de grasa que consumimos. O sea, en una terapia cetogénica tiene impacto en el control de crisis. Así es que los ácidos grasos de cadena larga, llamados PUFA, en forma corta, o sea, los aceites, tienen un efecto directo en lo que es el control de crisis, o sea, en lo que es la terapia cetogénica. Y también una grasa que es de mucha ayuda en la terapia cetogénica son los triglicéridos de cadena media, o TCM. El TCM tiene un efecto directo en el sistema nervioso central, inhibiendo un neurotransmisor excitatorio, que es el glutamato, ¿sí? Un efecto que se produce en la terapia cetogénica es aumentar los neurotransmisores inhibitorios, el GABA, y bajar el glutamato. El TCM o los triglicéridos de cadena media lo hace también en forma directa, inhibiendo este receptor. Además, produce a nivel del hígado cetonas en forma más rápida y más eficiente, o sea que puede ser una estrategia para mejorar la cetosis más rápida, y mejora la función mitocondrial, o sea, la mitocondria, que es, vamos a decir, en la célula es la fábrica de la célula, mejora la función de la mitocondria. Y esto es un efecto también deseado en la terapia cetogénica. Y ahora, propuesto últimamente, también como mecanismo de acción, en algunas últimas revisiones de lo que son los mecanismos de acción, encontramos, así como encontramos en muchas otras enfermedades, y empezamos a descubrir la importancia de la microbiota intestinal, en este caso, como parte de acción de la terapia cetogénica. La microbiota intestinal no es más que ese conjunto de trillones de no solo bacterias, sino microorganismos que conviven con nosotros, principalmente y en forma natural, el intestino grueso, y tienen muchísimas funciones, y se sabe que la dieta cetogénica tiene su acción también en parte favorecida por esta cantidad de bacterias. Esto se empezó a conocer por estudios en animalitos en los cuales se les sacaba la microbiota y perdían toda la acción que la dieta cetogénica había ejercido, y se recuperaba cuando se les volvía a introducir las bacterias del intestino. El estrés, no el estrés en sí, sino las hormonas del estrés, favorece la epileptogénesis, y las bacterias del intestino, o sea, un intestino sano, una microbiota sana, disminuyen o atenúan la respuesta de nuestro organismo al estrés. Esto pasa en todas las patologías, pero en este caso lo estamos viendo específicamente en epilepsia refractaria y en terapia cetogénica. A su vez, sabemos que tanto los antibióticos como muchas drogas, cada vez se conocen más drogas que tienen un impacto negativo en la microbiota, y nosotros tenemos que pensarlo para utilizar nuestra microbiota a favor como efecto directo de la terapia cetogénica. Y las infecciones también tienen un efecto negativo en la microbiota. ¿Qué podemos hacer con todo esto que parece al principio todo malo? Obviamente los anticonvulsivantes mejoran la epilepsia, esto ya lo sabemos, pero en este caso sabemos y conocemos que cuidando bien la dieta, no solo basándonos en algo cetogénico, sino basándonos en una alimentación que sea amigable y que proteja a nuestras bacterias buenas del intestino, mejoramos la respuesta que puede, o la ayuda que nos puede dar
nuestra propia microbiota intestinal, y también podemos utilizar los llamados probióticos, que no son más que bacterias directamente que se consumen en forma medicamentosa, siempre supervisados por un equipo tratante y que pueden tener un efecto benéfico cuando encontramos en los pacientes realizando terapia cetogénica que tienen una disbiosis intestinal. Ahora vamos a hablar un poco de lo que son los efectos adversos que se pueden encontrar en la terapia cetogénica, y generalmente se dividen en agudos y en crónicos. Dentro de los efectos adversos agudos encontramos los gastrointestinales a la cabeza, que son bastante complejos en algunos pacientes, y mirando la microbiota pueden mejorarse, pero igual pueden llegar a ser desafiantes. Hay que mirar antes de iniciar la dieta y sobre todo los primeros meses de la dieta, mirar y tratar el reflujo gastroesofágico, que al aumentar el consumo de grasas puede aparecer o empeorar en un paciente que ya lo tenía. Pueden aparecer náuseas, pueden aparecer vómitos, puede aparecer en forma brusca las cetonas y esto causar mucho disconfort, pero esto se trata muy fácilmente. Los pacientes se pueden constipar y esto a veces puede requerir un tratamiento medicamentoso, o a veces nos podemos hacer de los triglicéridos de cadena media para ayudarnos en la constipación. O sea que es muy importante el contacto estrecho con el equipo terapéutico en todo el tiempo y en todo el trayecto de la terapia cetogénica, para conocer cuáles son los efectos que pueden aparecer durante la primera fase y durante la fase siguiente de la terapia cetogénica, pesquisarlos y tratarlos en forma temprana. También en los nenes muy chiquititos o en los pacientes que están muy graves, que por ahí en unidad de cuidados intensivos puede aumentar los triglicéridos, que es un tipo de grasa. Entonces, por ahí hay que hacer dosajes más tempranos en estos tipos de pacientes. Nosotros hacemos un seguimiento más frecuente en los pacientes chiquitos y obviamente en los pacientes que inician una terapia cetogénica en la terapia intensiva. Y en cuanto a los efectos adversos en forma crónica, está descrito la dislipidemia, pero la dislipidemia generalmente es los primeros meses de dieta y luego disminuye y no tiene ningún impacto a nivel cardiovascular, que muchas veces es del miedo de los padres y de los familiares de estos pacientes, y sobre todo llevando la terapia cetogénica ahora va a contar Juli, por ahí tipos de terapia menos agresivas en cuanto a la restricción de hidratos de carbono y en cuanto a la cantidad de grasa que tienen que consumir, y consumiendo grasas más saludables disminuimos la incidencia y mejoramos esta dislipidemia que puede aparecer. También está descrita las alteraciones del crecimiento, que haciendo un adecuado aporte calórico, un adecuado aporte hídrico y haciendo un seguimiento del paciente y no llevando al paciente a que tenga una acidosis, que eso lo vamos controlando con los laboratorios en forma crónica. Prácticamente los pacientes no tienen retraso del crecimiento y pueden continuar en terapia cetogénica la cantidad de años que requieran realizar dicho tratamiento, ¿sí? Y algo muy importante es la deficiencia de micronutrientes y oligoelementos, que si bien nosotros suplementamos con vitaminas, minerales, calcio y generalmente vitamina D, que lo controlamos con dosaje a todos los pacientes, puede pasar que los pacientes igual hagan deficiencia de micronutrientes o de oligoelementos aún suplementados, así que es muy importante los laboratorios de control y de rutina que solicita el equipo tratante. También pueden aparecer cálculos renales, por eso es importante realizar las ecografías y en los pacientes que requieren hacer tratamientos preventivos para lo que son los cálculos renales. Bueno, ahora Juli les va a contar un poco lo que son los tipos de terapia cetogénica. Hola a todos, buenas noches. Soy Julieta Sarsósimo, soy licenciada en nutrición, integrante del equipo de terapias cetogénicas de CINES. Y bueno, como bien Ceci les acaba de decir, yo voy a hablar un poquitito de lo que es en sí la terapia cetogénica,
y los tipos de terapia cetogénica que podemos encontrar. En sí, la terapia cetogénica son dietas, ¿sí? En líneas generales, son dietas altas en el macronutriente grasas, son altas en grasas, son reducidas en hidratos de carbono, ¿sí? Reducidas en alimentos que contienen altas cantidades de azúcares y harinas, que ya un poco vamos a ver, y adecuada en proteínas. O sea, esta dieta va a ser adecuada en proteínas para cada chico, para que pueda crecer bien y no tenga ningún problema a ese nivel, ¿sí? En líneas generales son dietas altas en grasas, pero como bien explicó Cecilia, no solo nosotros nos vamos a fijar en la cantidad de grasa, que va a ser elevada comparada con una alimentación tradicional, pero también nos vamos a fijar en la calidad, ¿sí? Vamos a ver que en este tipo de dietas van a aparecer alimentos como manteca, crema de leche, ¿sí? Pero también nosotros vamos a intentar incluir, como bien explicaba Cecilia, aceites, ¿sí? Aceite de oliva, aceite de girasol. Incluiremos la palta, que también es un alimento que tiene alto contenido en grasas, pero grasas buenas. Entonces también vamos a hacer mucho hincapié en no solo en la cantidad, sino también en la selección de las grasas, ¿sí? Elegir grasas benéficas, beneficiosas. Tanto para todo esto que contaba Cecilia, para mantener una buena microbiota intestinal, ¿sí? Para que no haya ningún tipo de efecto adverso, para cuidar también el tema del colesterol, ¿sí? Eso es muy importante. Y algo también importantísimo es que esta terapia cetogénica, lo importante es que es una terapia que es individualmente calculada, matemáticamente calculada, bien individualizada para cada paciente. O sea, es un traje hecho a medida, sí, tiene que ser un traje hecho a medida para cada niño, porque nosotros tenemos en cuenta en la evaluación nutricional un montón de aspectos, como bien explicó Cecilia, también hacemos valoración de talla, peso, para ver justamente cómo está el estado nutricional de este niño, y en base a eso nosotros realizamos todos los cálculos, ¿sí? Entonces lo que vemos es que es una terapia individualizada, que está calculada, un traje hecho a medida para cada niño. A medida que vamos a tener en cuenta todo lo que es los hábitos alimenticios del niño y de la familia. Lo que también se ve en la actualidad, ya desde hace varios años, es que hay una flexibilidad en la terapia cetogénica, ¿sí? Tenemos distintos tipos de terapias cetogénicas de acuerdo a la cantidad de grasa y a la cantidad de hidratos de carbono que nos permite aportar esta dieta en la alimentación. Las más estrictas, ¿sí? Las dietas como más estrictas, son las dietas cetogénica clásica o terapia cetogénica clásica, ¿sí? Como las conocemos actualmente, en donde se aporta una mayor cantidad de grasa y la cantidad de hidratos de carbono es bien restringida, ¿sí? O sea, hay un cambio a ese nivel. Después tenemos tipos de terapias cetogénicas más flexibles, podemos pasar a un tipo de terapia cetogénica más flexible, donde nos permite incorporar un poco más de cantidad de hidratos de carbono, ¿sí? Que serían las dietas cetogénicas modificadas. Después también hay otro tipo de dieta que se llama dieta con TCM, con este aceite que explicaba Cecilia, que tiene ácidos grasos de cadena media, que también es un tipo de dieta que se utiliza. Y después también tenemos terapias cetogénicas un poco más flexibles, ¿sí? Más flexibles en el sentido que nos va a permitir aportar más cantidad de hidratos de carbono comparado con las anteriores que les vine mencionando. También va a ser una dieta elevada en grasas, pero vamos a liberar un poco lo que llaman las proteínas. O sea, hay alimentos que se van a poder dar en forma libre y no van a estar tan restringidas, ¿sí? No hay que pesar exactamente todo como por ahí una dieta cetogénica clásica. Sí, la dieta de Atkins modificada se utiliza sobre todo en adolescentes, ¿sí? Como para poder ser un poco más flexibles y permitir mejorar la palatabilidad de la alimentación y con eso también la adhesión al tratamiento. Y por último tenemos otra terapia, ¿sí? Que sería la terapia como más flexible, que es la terapia de bajo índice glicémico. Ahí también la dieta va a ser alta en grasas y baja en hidratos de carbono, pero vamos a tener mayor flexibilidad. Sí, entonces la idea un poco es que al incorporar este concepto de la flexibilización, nosotros mejoramos todo lo que es, por ejemplo, la adhesión al tratamiento de los niños, mejoramos la palatabilidad de las preparaciones. Entonces todo esto también permite que podamos llevarla a cabo de una mejor manera, ¿sí? Algo también importante, ¿sí? Es que justamente las terapias cetogénicas, al tener este término de flexibilización, ¿sí? No es que si yo arranqué, por ejemplo, por la terapia cetogénica, la dieta clásica, no puedo pasar a las otras terapias, ¿sí? Todo lo contrario, este nuevo término de la flexibilización permite
¿sí? Ir pasando de acuerdo obviamente al objetivo, de acuerdo a cómo vaya todo el tema del paciente y de las crisis, se puede ir pasando de una dieta a la otra, ¿sí? Eso es lo que también es algo nuevo y está bueno tenerlo en cuenta. Y después también algo muy interesante es tener en cuenta que tenemos un montón de fórmulas cetogénicas para poder ampliar un poco la alimentación, ¿no? Podemos armar con estas fórmulas cetogénicas, podemos armar un montón, por ejemplo, de muffins cetogénicos, de fideos cetogénicos. O sea, hay un montón de preparaciones que nos van a permitir estas fórmulas poder proporcionarle a los pacientes. Entonces, eso también está bueno para esto, poder dar más variabilidad de alimentos, poder incorporar otras preparaciones que por ahí hace muchos años no se podían realizar, ¿sí? Y con esto mejoramos lo que les digo, la adhesión del tratamiento. Y algo importante también a tener en cuenta es que estas terapias cetogénicas, como yo les decía, son un traje hecho a medida y son individualmente calculadas. O sea, y todo está programado por un equipo tratante, ¿sí? O sea, el neurólogo es quien indica la dieta, pero después también está todo el equipo de nutrición que va a realizar los cálculos, que también va a hacer un acompañamiento a las familias, se hace un entrenamiento, ¿sí? Porque tenemos que entrenar a las familias con toda esta información nueva y también con las recetas. Entonces, la idea es siempre entender que es una terapia cetogénica porque está indicada por un equipo tratante, ¿sí? O sea, lo indica el neurólogo y después el equipo tratante, entre todos decidimos qué tipo de terapia cetogénica vamos a elegir de acuerdo a las características del paciente, a las características de la familia, a los hábitos, ¿sí? A cómo sea también el síndrome epiléptico. Entonces, de acuerdo a todo esto, uno elige qué terapia cetogénica va a hacer. Y también es muy importante tener en cuenta que dentro del equipo cetogénico, del equipo de terapia cetogénica, también va a estar la familia y como protagonista el paciente. Entonces la idea es también, nosotros hacemos un montón de entrenamientos en estos momentos vía Zoom, pero para que la familia también se empodere, ¿sí? Y pueda realizar preparaciones, pueda mejorar esto que decimos, que las preparaciones sean más palatables, más ricas, ¿sí? Más esto de mejorar la adhesión al tratamiento. Y bueno, de esta manera nosotros trabajamos, ¿no? En equipo, poniendo como foco al paciente, por eso es un traje hecho a medida. Y además de todos estos cálculos que se van a hacer con el tema de los hidratos de carbono y las grasas, es muy importante tener en cuenta el tema de la hidratación. Y para que la terapia cetogénica sea eficiente, también necesitamos que haya una buena hidratación. Acá nosotros hacemos mucha educación alimentaria con el tema de incorporar agua, ¿sí? El agua es fundamental en esta terapia cetogénica, salvo que esté contraindicado por algún caso, pero eso siempre se ve con el equipo tratante. Entonces es muy importante, bueno, tener en cuenta todo esto y poner en foco central al paciente y tener en cuenta que no solo vamos a hablar de la cantidad de las grasas, sino de la calidad de la grasa. Y esto va a mejorar muchísimo todo esto que contaba Cecilia, el tema del intestino, el tema también de las constipaciones, tener en cuenta que la mayoría de estos niños son constipados y muchas veces este aceite TCM ayuda a todo lo que es la constipación. Obviamente que siempre todo lo que se va a ir incorporando lo va a indicar el equipo tratante. Es muy importante que eso se haga de esa manera. Y si, por ejemplo, las familias tienen alguna receta que quieren incorporar, bueno, siempre preguntar primero al equipo tratante y con el aval del mismo lo pueden hacer sin ningún problema. Pero en sí, algo también como para concluir un poco con esta idea de las terapias cetogénicas, es tener en cuenta que nosotros lo que vamos a hacer es cambiar lo metabólico, ¿sí? O sea, en una dieta tradicional, la mayoría de los alimentos son a expensas de los hidratos de carbono, ¿sí? Los hidratos de carbono ocupan la mayor parte de todas las calorías. Pero en esta terapia cetogénica nosotros vamos a bajar los hidratos de carbono y vamos a elevar las grasas. Entonces esto va a producir un cambio metabólico, ¿sí? Que esto es como vamos a dejar de utilizar como combustible principal a la glucosa, a los azúcares, y vamos a pasar a utilizar las grasas. Esto es algo muy importante. Cuando empezamos a utilizar las grasas pueden aparecer los cuerpos cetónicos, que es lo que va a poder ayudar a todo lo que es el tratamiento y ayudar a la eficacia del tratamiento. Si bien no solo son las cetonas, hay un montón de todos otros componentes que son muy importantes, como bien ya explicó Cecilia, ¿no? Pero bueno, la idea un poco era contarles de qué se trata la terapia cetogénica en líneas generales y entender que tenemos distintos tipos de terapias y que este concepto de la flexibilización permite
mejorar todo lo que es la adhesión al tratamiento, y también prevenir el tema de los efectos adversos. Así que bueno, muchísimas gracias por la participación y ahora los dejo con mi compañero Pablo, que va a continuar. ¿Qué tal? Buenas noches. Bueno, yo soy el doctor Pablo Forrat. Muchísimas gracias por la invitación. Es un gusto que hayan invitado a todo el equipo para que podamos comentar un poquito lo que hacemos. Yo voy a hablar un poquito sobre el impacto que tiene la terapia cetogénica en la calidad de vida, sobre todo en los pacientes con epilepsia. Primero un poco para entender qué implicancias hay en la calidad de vida en epilepsia, y principalmente podemos hablar de que la disminución del número de crisis con disminución de la duración de las mismas, disminución de las crisis que más impactan en la vida diaria, lograr, por ejemplo, mejorías en la conducta, en la conexión, mejorías cognitivas que favorezcan a optimizar los aprendizajes y, como había mencionado la doctora Araujo, a aprovechar más las terapias, mejorías en el sueño, que el sueño es fundamental y es muy importante, ya después vamos a explayarnos un poquito en eso. Mejorías en el estado nutricional, en la constipación, con todo lo que venía contando Cecilia y Julieta. Mejorías en el desempeño motor y, a su vez, bueno, intentar lograr menos efectos adversos con fármacos antiepilépticos o inclusive disminuir el número de fármacos antiepilépticos que se necesitan para controlar mejor las crisis. Básicamente, la terapia cetogénica tiene un impacto positivo a nivel cognitivo en pacientes que tienen epilepsia refractaria. Esto se ha visto en distintos estudios, que principalmente el mayor impacto se encuentra en lo que es la atención, en lo que es el estado de alerta, mejora la concentración y logra una mejoría global de todos los aspectos cognitivos. Esto estamos hablando de el principal beneficio se da en la atención y en la concentración, y se ha visto en más del 60% de los pacientes en distintos estudios. La mejoría cognitiva se ha publicado de dos tipos, ¿no? La que es objetiva, o sea, aquella que está constatada por estudios cognitivos; la que es subjetiva, que es la que nos transmiten los padres o los cuidadores o los mismos pacientes. Y hay evidencia de que cuanto más prolongada es la duración de la terapia cetogénica, mayor es esa mejora cognitiva, y que en parte pueden deberse a la combinación de la terapia cetogénica y a la mejoría del control en su epilepsia, pero que fundamentalmente se ha visto en pacientes que no se lograba un mayor control en su epilepsia, igual presentaban beneficios cognitivos. O sea que la terapia cetogénica tiene por sí mismo una mejoría cognitiva, y que esta es independiente del control de crisis. También se ha visto de que no depende fundamentalmente o que no, digamos, que no hay una influencia marcada en la reducción de los fármacos antiepilépticos. Nosotros sabemos que los fármacos antiepilépticos, sobre todo cuando se necesitan dos o más fármacos, estos pueden tener un impacto negativo en el desempeño cognitivo, y la terapia cetogénica nos puede ayudar a necesitar menos fármacos para el control de crisis, pero la mejoría cognitiva es independiente de ello. Se ha visto que esta mejora cognitiva es mayor en ciertos tipos de epilepsia. Hemos visto en el síndrome de Dravet, en el complejo esclerosis tuberosa, en el estatus mioclónico de las enfermedades no progresivas, digamos, donde mayor beneficio se ha observado. No podemos sacar conclusiones en cuanto a la edad de inicio de la epilepsia, claramente, ni así tampoco como la edad de inicio de la terapia cetogénica. Lo que sí sabemos es que cuanto más precoz es el inicio de la terapia cetogénica o se incorpora a la terapia cetogénica, mayor va a ser el beneficio. Hoy en día, como había mencionado el doctor Santiago Flesler, se están buscando, aparte de otras indicaciones o de ampliar las indicaciones para la terapia cetogénica, de hacerla más precoz, de tenerla presente mucho antes, y no por ahí dejarla como un último recurso, porque los beneficios que se obtienen tanto en el control de crisis como en lo que es la mejoría de estas implicancias que hacen a la calidad de vida es mayor cuanto más precoz se inicia. Dentro de las situaciones que también mejoran la terapia cetogénica, aumenta la productividad, aumenta la independencia, disminuye las restricciones de la vida diaria que pueden tener los pacientes con epilepsia refractaria.
mejoran sobre todo lo que es el estado de ánimo. Los pacientes que tienen epilepsia y aquellos que tienen epilepsia refractaria suelen tener un trastorno de conducta que es importante, y la terapia cetogénica ha demostrado que es beneficioso para estos pacientes. Y otro punto que es fundamental o que es muy importante es el sueño. El sueño es algo, digamos, crucial para la vida. Y los trastornos del sueño tienen una prevalencia que es el doble en los pacientes que tienen epilepsia refractaria. Más o menos, para que se den una idea, entre el 50 y 60% de los pacientes que tienen epilepsia refractaria tienen algún trastorno del sueño. Y tiene una relación que es como, hay una relación bidireccional. Los trastornos del sueño impactan negativamente en el control de la epilepsia, y la epilepsia impacta negativamente en el sueño. Y esto es algo que es muy importante y que favorece, o mejor dicho, nos ayuda al control de esa epilepsia, el hecho de mejorar el sueño. Y la terapia cetogénica, lo que se ha visto, si bien hay pocas publicaciones, pero tiene un impacto, tiene una acción positiva en el sueño. Mejora francamente lo que es la calidad del mismo. Y esto es independiente a la reducción de las crisis. Digamos, el paciente que tiene epilepsia refractaria, la gran mayoría tienen crisis en sueño, y las crisis en sueño favorecen a fragmentar el mismo, y tiene un impacto tanto negativo, tanto diurno como nocturno. La terapia cetogénica lo que hace es, tiene un mecanismo directo, que el hecho de que aumente todo lo que es el sistema GABAérgico, es un sistema que participa en el sueño y favorece a ciertos neuropéptidos que promueven la vigilia, favorecen el control del ritmo circadiano, esto de la periodicidad en que se presenta el sueño, y estabiliza el sueño, aumentando y mejorando su calidad. Y a su vez también se ha visto que aumenta o mejora lo que es el sueño REM. El sueño REM participa, es fundamental en todo lo que es los aprendizajes del día, todo lo que es la memoria a corto plazo. Y obviamente que eso se traduce en una mejoría cognitiva, y además disminuye lo que es el tiempo de somnolencia diurna. O sea, los pacientes que tienen epilepsia, por el hecho de tener un tratamiento antiepiléptico, muchos de estos fármacos tienen un impacto negativo o positivo en el sueño, pero muchos tienden a generar la somnolencia diurna, y la terapia cetogénica disminuye. Y esto se ha visto en estudios del sueño, que es la polisomnografía nocturna, en aquellos pacientes que se le hacía antes de empezar la terapia cetogénica y a los 3 meses, y se veía en las distintas variables que se evalúan y en la estructura del sueño, que esto mejoraba. Prácticamente el escenario habitual es que la epilepsia refractaria impacta en el sueño, impacta, como dijimos, en el estado nutricional, impacta en el estado de alerta, en la atención, en el desempeño cognitivo, en la conducta, en la destreza motora. Esto a su vez también está impactado no solamente por la epilepsia refractaria, sino también por los fármacos antiepilépticos. Y todo tiene un impacto negativo en el sueño. Entonces la terapia cetogénica lo que permite es hacer un abordaje global. Por un lado, nos mejora estos distintos componentes, mejora el sueño, mejora los componentes cognitivos, y por otro lado, nos puede permitir reducir ya sea la dosis o la cantidad de fármacos antiepilépticos. Y esto favorece y hace como un abordaje global de todos estos aspectos que impactan en la calidad de vida. Bueno, ahora lo dejo al doctor Flesler con las conclusiones. Muchas gracias. No, para cerrar, que la efectividad de todas las terapias dependen de la selección adecuada del paciente, ¿sí? El síndrome epiléptico, la etiología, así como el inicio del tratamiento, en especial la dieta cetogénica, pero todas las terapias pasa lo mismo. Buscar la eficacia no solo en disminución de crisis, sino, como dijo Pablo, mejorar la calidad de vida de estos pacientes. A veces mejorar la conducta, la cognición y el sueño es tan importante como disminuir el número de convulsiones. Hay un sinergismo por síndromes. Se sabe que el Dravet, por ejemplo, anda bien no solo con dieta cetógena, sino con algunos fármacos, con cannabis. Se sabe que la esclerosis tuberosa tiene algunos fármacos particulares, además del cannabis y la terapia cetogénica.
Entonces también la idea es que los fármacos, la terapia cetogénica, la cirugía, el aceite de cannabis pueden convivir, el estimulador vagal, no tiene que haber una distancia entre los tratamientos, ¿sí? Y la importancia del equipo de trabajo, en este caso nosotros 4, y también el equipo ampliado, muchas veces sumamos al pediatra de cabecera, al psicólogo y muchas veces a médicos de otros equipos de terapia cetogénica y obviamente siempre centrado en los intereses del paciente y de la familia. Así que bueno, esta era la idea de compartir con ustedes lo que hacemos a diario. Y bueno, estos somos nosotros. Ahí están los mails por si tienen alguna duda y estos son los personajes que vieron charlar. Bueno, gracias. Muchas gracias a todos. Bueno, ahora vamos a compartir las preguntas de nuestros asistentes para que las vayamos respondiendo. Aquí nos pregunta Juliet Ramos. Dice, mi bebé tiene 30 meses y pesa 6.600 kilogramos y mide 73 centímetros. Tiene síndrome de Down, epilepsia leve, desnutrición crónica, tiene gastro y tráqueo y toma Neocate Junior. Dice que lo toma 5 tomas de 140 cada 24 horas. ¿Por qué no tolera ningún otro tipo de comida? Los doctores que lo ven no me dan ninguna solución. Hace poco lo vio el gastroenterólogo y le envió muchos laboratorios, porque ella me dice que el Neocate debe cubrir todas sus calorías y proteínas, así que no sabe por qué no sube de peso. Quisiera saber si esa terapia cetogénica se le puede iniciar y cómo se le inicia. Bueno, es muy interesante la pregunta. Es difícil contestar sobre un caso puntual que uno ve parcialmente al paciente y no lo ve en su totalidad. Ahí es reforzar. Lo importante es verlos entre todos, en equipo. Es muy importante la valoración del neurólogo, que indique la terapia cetogénica, que el paciente tenga una epilepsia refractaria. Evidentemente, este bebé ahora está consumiendo una fórmula, obviamente como se alimenta por gastrostomía, que es un botoncito que se pone en el estómago por si hay algún otro papá que no lo conoce. En los chicos que tienen problemas para tragar, o sea, problemas en la deglución, o se alimentan por sonda o se alimentan por botón. En forma crónica se sugiere el botón y eso está perfecto. Si tolera Neocate, es una fórmula que en vez de tener la proteína entera, lo que tiene es como los ladrillitos que son los aminoácidos. Los ladrillos, la pared sería la proteína, bueno, tiene los aminoácidos, que son los ladrillitos todos por separado. Y esto pasa en algunas patologías. Existen fórmulas cetogénicas en las cuales está la proteína hidrolizada, con lo cual no es una contraindicación de terapia cetogénica. Tampoco quiero decir que el paciente la tenga indicada, pero sí una nueva mirada en la epilepsia refractaria. O sea, este caso me parece que habría que verlo en la puntualidad más que solo en lo que lo que los comentó. Pero por un lado, no es una contraindicación por tener un problema en la digestoabsorción de las proteínas. Y por el otro lado, algo muy importante, que lo recalcamos varias veces, pero a veces no es si el paciente es candidato a dieta o no. O sea, si el paciente, el neurólogo piensa, porque es una epilepsia refractaria que se puede beneficiar, a veces es darle la vuelta de qué tipo de terapia cetogénica. Es buscarle esto que decía Juli, el traje a medida de este paciente. Pero bueno, me parece perfecto que lo esté viendo un gastroenterólogo y bueno, todavía le deben faltar algunos pasos, pero en principio que tolere esa fórmula no es una contraindicación de iniciar terapia cetogénica, obviamente con un equipo especializado y teniendo en cuenta estas características. Perfecto, muchas gracias, doctora. Tenemos otra pregunta de Pilar Isaura Rodríguez. Dice, ¿la dieta cetogénica puede causar que la persona baje de peso? ¿Es necesario consultar a un médico antes de comenzarla? Sí, voy a contestamos y después sí que lloro, pero iba a decir. La terapia cetogénica para el tratamiento de la epilepsia refractaria no tiene que bajar de peso, salvo que el paciente tenga una indicación por sobrepeso u obesidad de bajar de peso. Y esto tiene que estar contemplado en el aporte de calorías, o sea, de la energía que nosotros le indicamos a ese paciente, en el aporte de proteínas, que es parte de la energía que nosotros le indicamos a ese paciente, y en el seguimiento que hacemos. Claro que sí, una terapia cetogénica
para epilepsia refractaria requiere del seguimiento por un equipo especializado. Perfecto. No sé si alguno quiere argumentar o seguimos con otra. No, está perfecto. Está muy bien. La otra pregunta nos las hace Tatita Rosas. ¿La dieta cetogénica se puede iniciar en un paciente de 1 año con epilepsia focal adecuadamente controlada con nanoterapia? Bueno, en realidad no tendría indicación. Un paciente con una epilepsia focal, no sé cuál es la causa, si es una convulsión focal que se llaman, digamos, benignas del lactante, o qué tipo de epilepsia focal es, si es una focal sintomática, pero cualquier epilepsia que se controla con un solo fármaco no tiene indicación, ¿sí?, de dieta cetogénica, salvo que estemos hablando de algún síndrome específico que no necesite epilepsia refractaria para iniciar terapia, como por ejemplo sería la esclerosis tuberosa, el síndrome de Angelman, que no imaginamos que con un solo fármaco y controle su crisis. Así que la respuesta es que no debería. ¿Sí? La dieta cetógena es muy inocua cuando se hace en grupo, cuando se hace ambulatoria, suele tener muy pocos efectos adversos, pero la realidad es que para el organismo es más sencillo si no necesita la terapia cetogénica, ¿sí? Así que no sería una indicación en este caso. Perfecto, muchas gracias. Tatica vuelve a preguntar, ¿es necesario acudir a un nutriólogo para iniciar este tipo de dieta? Sí, en realidad, pues contesto yo y después si quieres, si hay argumentos. No, que lo que quería sumar es que en realidad nosotros vamos, o sea, la idea es que la indicación de la terapia cetogénica es a partir de un neurólogo, pero después el seguimiento para iniciar este tipo de terapia es justamente un equipo interdisciplinario donde participa una médica nutricionista, bueno, todo el equipo de nutrición, licenciada en nutrición, justamente para poder hacer el seguimiento, para poder hacer bien, como decía recién Cecilia, los cálculos bien individualizados, para esto que pase, ¿no? Que el niño tenga un crecimiento adecuado, que esté todo bien calculado, explicarles bien a los padres cómo tiene que ser el tema del armado de las recetas, del pesaje de los alimentos y demás. Así que sí, convendría que sea un equipo interdisciplinario especialista en terapia cetogénica para poder hacer el correcto seguimiento y también elegir correctamente el tipo de terapia cetogénica a brindarle. Totalmente. Listo, perfecto. Tenemos otra pregunta, Pilar Rodríguez. ¿La dieta cetogénica se debe iniciar progresivamente o de una vez se reemplazan los alimentos? Bien, en lo que es el inicio de la dieta cetogénica ambulatoria, lo empezamos de manera progresiva. Siempre los cambios son muy lentos, si bien como explicamos la terapia cetogénica es una dieta alta en grasas y baja en hidratos de carbono, no es que uno hace el descenso de los hidratos de carbono de repente, sino que todo se va haciendo de forma paulatina, o sea, vamos descendiendo de a poco los hidratos de carbono y aumentando de a poco la cantidad de grasa para probar tolerancia del paciente y demás. Así que sí, iniciamos progresivamente y el ritmo lo va poniendo el paciente, ¿no? A medida que él vaya tolerando, nosotros vamos continuando con los cambios. Exactamente, 2 cosas son marcadoras en la progresión del inicio. Siempre respetamos la progresión de las cetonas, porque si las cetonas, si bien queremos que aparecen en forma muy brusca, pueden causar náuseas, vómitos, que eso nos puede llevar a una internación no deseada. Entonces, por un lado, por eso vamos lento. Los nenes muy chiquitos y muy delgados suelen hacer cetonas más fácil. Por el otro lado, otra cosa que quizás nos hace ir lento en muchos pacientes, sobre todo con por ahí mayor compromiso desde el punto de vista motor, es el punto de vista gastrointestinal. Así que es importante respetarlo y acá en esto es el seguimiento con todo el equipo en el día a día y en la semana a semana para ir viendo la mejor progresión para evitar efectos adversos, mejorar la adherencia y mejorar la efectividad. Porque a veces quizás no es necesario llegar a una terapia cetogénica muy estricta en algunos pacientes también. Así que por eso es además muy progresiva. Muchas gracias. Carolina Benavides nos hace una pregunta. ¿A mí me serviría? Yo tengo epilepsia juvenil generalizada, me dan dormida más que todo. Así también puede pasar noches bien, por semanas estoy tranquila, sin estrés ni preocupaciones, ni cosas que me pueden alterar. ¿Qué tal? En realidad no figura nada, ni la medicación que toma, ni otros datos que son importantes, ¿no? para también considerar el inicio de la dieta. El tipo de epilepsia que tiene, la epilepsia juvenil, es una epilepsia que
tiene un buen control de crisis y que la verdad que tiene un efecto beneficioso con la terapia cetogénica. Nosotros tenemos pacientes con este tipo de epilepsia y en este caso es una epilepsia que muchas veces se acompaña de trastornos del sueño y sobre todo se acompaña de trastornos a nivel conductual, con algunas cuestiones también por ahí a nivel cognitivo, y la verdad que puede ser beneficioso, siempre y cuando, digamos, uno haya probado fármacos de primera línea para este tipo de epilepsia y con eso no hayamos logrado un adecuado control, ¿no? Perfecto. Vuelve a comentar Carolina. La dieta cetogénica sirve en la epilepsia juvenil generalizada, donde también están incluidas las ausencias de vez en cuando mioclónicas. De nuevo lo que dijo Pablo, digamos, no es que está indicado o no está indicada. Habitualmente no es una epilepsia refractaria. Entonces, habitualmente en las mujeres optamos por el levetiracetam y la lamotrigina porque nos da un poco de miedo el ácido valproico, que es lo más efectivo de todo, por el riesgo de puedas generar teratogénesis y alguna lesión en un futuro embarazo. Pero habitualmente con levetiracetam y o la adición de la lamotrigina, los pacientes andan bien. Hemos tenido unas epilepsias generalizadas idiopáticas del adolescente que no terminan de responder con 2 fármacos y a veces la adición de una dieta cetogénica flexible puede servir. Entonces, la indicación para este paciente sería en primer lugar levetiracetam y eventualmente la lamotrigina o ácido valproico si ya tuvo hijos, no los quiere tener, tiene un método seguro de que no se va a quedar embarazada. Pero no es habitual que lleguemos a dieta cetogénica. Ahora no está prohibido hacer dieta cetogénica si no controla o pacientes que tienen efectos adversos a todos los fármacos, digamos. Por ahí tenemos una epilepsia mioclónica juvenil que hizo una farmacodermia por la lamotrigina y que el ácido valproico le cae muy mal por otra cosa o que tuvo un ovario poliquístico, etcétera. Entonces, obviamente que puede ser una opción. Ahora, de nuevo, generalmente es casi primera opción en epilepsias refractarias, rápidamente después de fármacos. Estas son epilepsias no refractarias que muchas veces andan bien con fármacos y no la precisan, y a veces lo que hacemos, y que hacen mucho Julieta y Cecilia, es tomar un poco de conciencia en la alimentación cuando uno tiene epilepsia, más allá de hacer o no hacer dieta cetogénica. Es una oportunidad para que el paciente con epilepsia conozca en algún momento un nutricionista y quizás no tiene que entrar a dieta cetogénica estricta, pero por ahí puede hacer algo que se llama selección de hidratos de carbono, una predieta cetogénica, donde uno trata de no comer hidratos de carbono simples de rápida absorción, donde uno trata de las harinas, el azúcar, tratar de dejarlo un poco de lado y quizás mejorar la alimentación sin tener que hacer una terapia cetogénica, porque por suerte este paciente probablemente no tenga una indicación precisa, porque tenga bastante buen control de crisis, ¿no? Muchas gracias, doctor. Aquí Daniel nos pregunta también, ¿por qué las crisis siempre van y vienen? Depende de qué epilepsia estemos hablando. Sí, si es una epilepsia refractaria, habitualmente es refractaria a los fármacos y las crisis, como él dice, van y vienen, y muchas veces hay un efecto que se llama de luna de miel con los fármacos, donde uno cree que la cosa mejoró y entonces estamos mejor y después las cosas vuelven. Sí, y entonces ahí tienen un efecto acumulativo y mejorador de las crisis, a veces el aceite de cannabis, la terapia cetogénica o el estimulador vagal. Si es una epilepsia la que llamamos no refractarias, habitualmente con una buena selección de 1 o a lo sumo 2 fármacos, el paciente debería remitir las crisis y en algún momento curarse, ¿no? Que le pasa al 8 de cada 10 pacientes. Muchas gracias. Aquí también nos pregunta Marisa López. Dice, doctor, pregunta, ¿es parte neurológica de mi hija Sacha con epilepsia refractaria? Cada vez que está con su periodo empieza con pequeñas crisis. Sí, eso, digamos, se lo ve bastante frecuente. Digamos, no hay una explicación 100% conocida, pero sí se sabe que todas las influencias y los cambios hormonales favorecen a que una persona tenga mayor susceptibilidad o no a tener convulsiones. Antes se creía que era, digamos, solamente dependía de ciertos factores, como ser, por ejemplo, que una persona esté expuesta a una privación de sueño. Hoy en día se sabe que también hay influencias hormonales, que también hay influencias emocionales, que personas que pueden estar sometidas a situaciones de estrés les baja el umbral convulsivo, y esto es muy común, sobre todo en las mujeres, ¿no? Esto de cuando se acercan al ciclo menstrual, aumenta o pueden tener inclusive crisis solamente alrededor del periodo. Se puede hacer alguna estrategia, digo, uno puede usar algún fármaco de vida media corta, o si toma alguna benzodiazepina, aumentar la dosis los días previos, ¿sí?, a que inicie su ciclo,
Entonces se pueden tomar algunas estrategias. Generalmente, que se llaman epilepsia con compromiso catamenial, es en contexto de menstruación, puede ser en contexto de ovulación, pero generalmente es en contexto de menstruación, y uno puede, en la gente que es regular, ¿sí?, habitualmente dar por ahí 2 días antes alguna medicación extra o aumentar la dosis de benzodiazepinas, y 5 o 7 días después, cuando se corre un poco la menstruación y va desapareciendo ese aumento de dosis. Entonces, uno puede tener alguna estrategia para mejorar esa situación, ¿no? Muchas gracias, doctor. Nos pregunta María Juliana, epilepsia generalizada controlada con lamotrigina y clobazam, sin crisis en 15 años, esporádicas, crisis de ausencia, ¿qué tan bueno sería comenzar dieta o no es necesario? De nuevo, no es necesario. Tienen la suerte, digamos, de tener una epilepsia muy controlada. Las epilepsias del adolescente, cuando pasan 10 años sin crisis, uno dice que está curada. Si tiene alguna ausencia o el electroencefalograma sigue descargando, no está mal que el neurólogo le haya dejado tanto tiempo la medicación. Son esas epilepsias que se llaman de fácil control o idiopáticas, pero tienen la particularidad, la epilepsia del adolescente, que si uno intenta sacar la medicación a los 2, 3, 5 años, como en otras epilepsias, las crisis vuelven. Son muy residuantes. Entonces uno tiene que dejar a veces la medicación por lo menos 10 años. Está muy bien medicada con la motrigina clobazam, porque creo que es mujer la persona, y el ácido valproico tiene sus efectos negativos en un futuro embarazo potencial y a veces efectos estéticos que molestan en las mujeres o efectos de ovario poliquístico. Es la mejor droga el ácido valproico, pero es cierto que la preferimos en varones. Me parece que no tiene indicación de dieta. De nuevo, le recomendaría quizás, si quiere, por ahí una predieta cetogénica o hacer una selección de hidratos de carbono y tratar de mejorar la alimentación, mejorar su microbiota. Hay un montón de cosas que se pueden hacer, no llegar a la dieta cetogénica. La dieta cetogénica sería el final del camino y es necesaria, me parece, para epilepsia refractaria, y no quiere decir no empezar el camino de una nutrición más sana, de una nutrición que mejore su epilepsia, sin tener que someter el organismo a un cambio metabólico tan importante como la terapia cetogénica, que es necesario cuando realmente es necesario, que son los casos de epilepsia refractaria, donde el beneficio va a ser mayor que algún potencial efecto adverso. Entonces, una persona que no tiene convulsiones tónico-clónicas hace 15 años y que tiene una ausencia cada tanto, y la realidad es que yo mejoraría su alimentación sin llegar a una dieta cetogénica. Muchas gracias. También nos preguntan, la otra es la motrigina y el clobazam, ¿qué tan bueno es tomarlos en embarazo y cuál es la probabilidad de daño para el feto? Muy baja. Sí, las medicaciones más indicadas en la mujer embarazada son levetiracetam y la motrigina, así que las posibilidades son muy bajas. El clobazam no suele dar anomalías fetales, lo que puede dar, como toda benzodiazepina, es quizás un poquito de enlentecimiento, quizás en el ritmo cardíaco del feto, etcétera. Entonces se recomiendan no dosis muy altas de benzodiazepinas. No se recomienda mucho las benzodiazepinas. Lo que más se recomienda en el embarazo es la motrigina y levetiracetam, si necesita 2 fármacos. Son los más probados que no generan, ¿sí? La gran mayoría de los fármacos no es que es imposible que den efectos adversos en el feto, pero tiene muy baja probabilidad de tenerlos. Está demostrado en estudios animales y por eso se pone clase A, clase B, clase C, clase D y clase X. Son 5 clasificaciones que hay durante el embarazo, donde clase A es lo mejor y D y X sería lo peor. Y generalmente indicamos clase B, como la motrigina, donde no hay estudios en humanos que lo prueban, porque no sería ético, ¿sí? Pero sí hay estudios en animales donde prueban que la lamotrigina en un ratón embarazado no genera problemas en la cría. Y sí lo genera el ácido valproico, la carbamazepina, la difenilidantoína, el fenobarbital, generan problemas en la cría y hemos visto, obviamente, en humanos síndromes genéticos específicos con malformaciones en la cara típicas por difenilidantoína, por carbamazepina. Entonces, me parece que la motrigina está muy bien y quizás levetiracetam es una otra opción muy buena. Tener cuidado, además en el embarazo, en las mujeres que toman anticonceptivos orales, porque las mujeres a veces de los 12 años toman anticonceptivos orales y hay interacciones entre los fármacos y los anticonceptivos, sobre todo entre los fármacos viejos, carbamazepina, valproico, fenobarbital, difenilidantoína, ¿sí? Que generalmente disminuyen la efectividad de estos del anticonceptivo. Entonces la persona está tomando valproico, piensa que está cubierta por anticonceptivo, el ácido valproico disminuye la efectividad del anticonceptivo, la persona se queda embarazada en un momento que no quería quedarse embarazada y tiene el riesgo de una fetopatía por ácido valproico. Entonces,
mucho cuidado, siempre métodos de barrera para prevenir embarazo y enfermedad de transmisión sexual, y además quizás pensar en algún otro método de barrera, o ya si tienen relaciones activas, pensar en fármacos que no puedan generar potencialmente algún daño en el feto, y hay otros antiepilépticos que pueden al revés, ¿sí? No sé, ser disminuidos, ¿sí? Por ejemplo, la lamotrigina. Uno toma un anticonceptivo y toma lamotrigina, y el valor de la lamotrigina baja por tomar un anticonceptivo. Entonces la persona puede tener convulsiones y no saber por qué, y en realidad es porque está tomando el anticonceptivo y debería subir la dosis de la lamotrigina para que en realidad tener la misma dosis que antes del anticonceptivo. Pero bueno, cosas para charlar con un ginecólogo que sepa de epilepsia, con un epileptólogo que sepa de ginecología, o con los dos, porque habitualmente se compensan. Perfecto, muchas gracias. Aquí Tática Rosas también nos vuelve a preguntar, para el neurólogo pediatra, mi bebé tiene 1 año, fue diagnosticado hace 2 meses con epilepsia focal temporal derecha. En nuestra familia no hay antecedentes. La resonancia magnética salió normal, está tomando levetiracetam, con lo que se ha controlado. ¿Podría llegar a superar la epilepsia en algún momento? Gracias. Saludos desde Ecuador. Sí, en realidad, cuando uno tiene un bebé de 1 año que no tiene ningún antecedente de importancia y que tiene un examen neurológico completamente normal y tiene una epilepsia focal, en este caso no lesional porque la resonancia salió normal, uno puede pensar que se trata de una epilepsia benigna del lactante, que generalmente tienen una evolución autolimitada y que, digamos, luego de un tiempo en el que se manifiestan las convulsiones, que muchas veces pueden ir desde inclusive antes de los 6 meses y extenderse un poquitito más hacia los 2 años, 2 años y medio, después dejen de presentar convulsiones. Pero esto siempre y cuando mirando digamos, por completo al paciente, ¿no? No solamente teniendo el antecedente de la resonancia, esto que comentó de los antecedentes familiares, que uno pensaría en la forma no familiar, porque esto es una epilepsia que puede tener una forma familiar y otra no familiar, y suponiendo que es un examen neurológico completamente normal y que va teniendo un neurodesarrollo acorde, a medida que pasa su edad cronológica, ¿no? Muchas gracias. Nos está preguntando Tatiana Gómez. Dice, mi hija tiene 4 años, está pesando 15 kilogramos y está midiendo 105 con la dieta cetógena, ha ganado 3 kilogramos y en talla 3.5. Él tiene epilepsia refractaria estructural, es primera vez que inicia con la dieta sugerida por el neurólogo. En el mes de octubre mi hijo ha tenido unas leves ausencias. Las crisis normalmente son focales y en junio se le sumaron algunas mioclónicas. Está en espera de un video de telemetría junto con la resonancia para ver si es candidato para cirugía, y me gustaría saber si en este caso, al llegar a ser apto para la cirugía, se le puede dar un tiempo de espera para ver cómo sigue con la dieta, o sea, si se le debe mejorar o podría descartar la operación. Todo es por una encefalomasía y 3 paros respiratorios a los 3 días de nacido y una hiperbilirubinemia y microcefalia a causa de una hipoxis. Él está con levetiracetam, carbamazepina y fenobarbital en jarabe. Bueno, a ver, cuando el paciente tiene una lesión que puede ser remediable por una cirugía, a veces el paciente tiene chances de curarse por una cirugía, ¿sí? Habitualmente la hipoxia isquemia perinatal en su gran mayoría es bilateral, ¿sí? Y por desgracia afecta a los 2 hemisferios cerebrales, entonces una cirugía es prácticamente improbable, ¿no? Ahora, sí, existe algo muy raro que es un ACV, ¿sí? Perinatal, que es algo muy localizado, ¿sí? En un sector del cerebro, que si todas las crisis vienen de ahí, uno puede practicar una cirugía. Ahora, yo imagino que esta es la mayoría de las hipoxias isquemias y son patologías difusas bilaterales, donde habitualmente se necesitan fármacos como el levetiracetam, digamos, en ese estamos de acuerdo, en los otros nos gustaría ver el electroencefalograma y habitualmente la dieta cetógena está muy bien indicada. Entonces, me parece que no va a tener mucha chance quirúrgica, pero la resonancia 3 Tesla por ahí lo termina de aclarar. Y bueno, meterse en los fármacos que está tomando y esto sin ver el electroencefalograma, sin ver el paciente, es muy difícil hacerlo, digamos, y sería irrespetuoso con el colega de Ecuador o Colombia que tienen muy buenos neurólogos, ¿no? Pero imagino que por lo que nos cuenta sería difícil que tenga chances de una cirugía, pero bueno, si tiene una patología muy, muy focalizada, a veces existe. Y la dieta cetógena hay que darle su tiempo porque en estas patologías suele tener muy buenos resultados, ¿no?
Perfecto, bueno, por el momento pues no tenemos más preguntas. De todas maneras queremos agradecerles al doctor Santiago, al doctor Pablo, la doctora Cecilia, la licenciada Julieta por este espacio. Muchas gracias también a nuestros asistentes y pues quedamos para un próximo evento. Muchas gracias a todos por asistir. Muchísimas gracias. Bueno, gracias por invitarnos. Saludo grande a toda la gente de Colombia, de Ecuador que está mirando y cuando quieran estamos acá para ayudar. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Que estén muy bien. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Bueno, cierren, crucecita. Ahí va. A ver.